muy seguramente nos vamos a dar cuenta que la historia de la iglesia está llena de predicadores notables, empezando por Pedro, que el día de Pentecostés se levantó y dio una predicación, y en esa sola predicación 3.000 se convirtieron al cristianismo, y siguiendo por hombres como Agustín, nos vamos a encontrar con unos predicadores totalmente notables, pero muy seguramente, sin lugar a dudas, el predicador más notable, el predicador más poderoso que ha existido fue Jesús mismo. Y a veces obviamente queremos ir a escuchar a X predicador, seguimos en algunas cuentas de YouTube a predicadores que nos gustan porque nos llegan al corazón, compramos libros de predicadores famosos en donde aparecen los sermones de personajes que han predicado en otros momentos de la iglesia, pero muy seguramente si hay alguien que deberíamos estar escuchando constantemente es a Jesús el predicador. Jesús vino y en su ministerio terrenal fundamentalmente se dedicó a predicar. Y en la palabra hay consignadas algunas de las predicaciones de Jesús. Hoy vamos a mirar alguna de ellas. No sé si han leído, por ejemplo, el capítulo 7 de Mateo, en donde Mateo dice que al concluir el Sermón del Monte, la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el capítulo 4 de Lucas, Lucas registra que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Cuando los oficiales del templo, es decir, los enemigos de Jesús que iban a ir a arrestarlo, cuando fueron a ir a arrestarlo y no pudieron arrestarlo como les habían ordenado, fueron delante de los fariseos y los principales sacerdotes y el informe que dieron fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, aún sus enemigos, aún los militares que no eran de sus seguidores, lo escuchaban hablar, y lo que Juan consigna en su evangelio al respecto de ello es que el informe que le dan a los principales sacerdotes y a los fariseos es: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El capítulo 11 de Mateo nos dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue a enseñar y a predicar en todas las ciudades de ellos. Marcos, por ejemplo, empezando su evangelio, también nos dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, tenía el hábito de salir e irse a un lugar desierto y allí oraba. Y en una de esas ocasiones, Simón lo buscó y todos los que estaban con Simón Pedro, y le hallaron y le dijeron: todos te estamos buscando. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que yo predique allí también, porque a esto es a lo que he venido. Y entonces Jesús predicaba en todas las sinagogas de ellos, en toda Galilea. Si uno revisa entonces con estos ojos el texto bíblico, se va a dar cuenta que efectivamente el ministerio terrenal de Jesús fue un ministerio fundamentalmente de predicación, un ministerio fundamentalmente de venir y dar a conocer la palabra. En los evangelios obviamente hay muchos de esos sermones. El Sermón del Monte, ustedes lo conocen. En el nombramiento de los 12 apóstoles hay una predicación. En las parábolas del reino hay predicación. Cuando nos habla de que el creyente debe ser como un niño, hay una predicación. En el Monte de los Olivos hay una predicación. Aquí en Juan ya hemos estudiado la predicación que nos da al respecto de la enseñanza que da de la igualdad del Hijo con el Padre. Y más adelante en este libro de Juan, vamos, por ejemplo, a escuchar el discurso del aposento alto, el discurso que da en la última cena. Entonces nos vamos a dar cuenta pues que en el Nuevo Testamento están registradas muchas de las predicaciones de Jesús. Hoy, en el capítulo 6 de Juan, Juan, el evangelista, nos describe otro de los sermones o predicaciones de Jesús, y uno de los más famosos, porque en este Jesús se presenta como el pan de vida. Es muy interesante este camino que hemos llevado en el tema de Juan, porque en algunos de los lunes anteriores hemos ya hablado de algunos de los milagros que relata Juan. Ya sabemos que Juan no es un evangelista de incluir muchos milagros, incluye pocos milagros, los selecciona muy bien y con un énfasis muy claro de mostrar que Jesús es Dios. Y es que Juan es un escritor que registra muy brevemente, registra sin exageraciones, sin muchas explicaciones o sin muchas defensas, los milagros de Jesús.
Por ejemplo, hace poco estábamos hablando del milagro de la alimentación de los 5.000 y es sorprendente cómo Juan con tal sencillez describe este milagro, simplemente con palabras muy directas y sin muchas pretensiones dice, y Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias a Dios, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo hizo con los peces y les dio cuanto querían. Y ya, sin explicaciones, sin redundar. Luego, de igual manera, relata con una sencillez sorprendente el milagro de caminar sobre el agua, en unos términos en extremo modestos. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Es decir, para Juan, ese tema del milagro es algo más, así como tener miedo y que estaban remando, también menciona que Jesús andaba sobre el mar. No hace mucho énfasis en los milagros y pareciera entonces que el autor se apresura a contar los milagros, pasa rapidito por los milagros porque quiere llegar cuanto antes a las palabras de Cristo, a las palabras de Jesús, y en las palabras de Jesús se detiene. Juan es uno de los que integra muchos discursos de Jesús en su evangelio, muchos de los diálogos, porque es un evangelista y un apóstol que se concentra mucho en las palabras de Jesús, como diciéndonos que aunque los milagros revelan el poder divino de Jesús, son las palabras las que definen correctamente quién es Jesús, como diciéndonos que Jesús es más que un obrador de maravillas, es el Hijo de Dios y el Mesías, es el Maestro y por lo tanto, pues la disposición adecuada es callar en su presencia y estar a sus pies escuchando sus enseñanzas. Como diciéndonos que los milagros autentican quién es Él y que viene de Dios y que es Dios, pero que esas señales y las maravillas solas no son suficientes, porque como dice Pablo en Romanos, la salvación es por fe y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es como si Juan supiera que esos milagros solos no son suficientes, que esos milagros solos no salvan y que lo que realmente salva es venir y escuchar la palabra de Dios y creer con fe. Este discurso entonces que aparece en el capítulo 6 de Juan, vamos a comenzar hoy a abordarlo, vamos a acercarnos a este sermón, vamos a mirar cómo en este discurso, que en la mayoría de las Biblias se le denomina el pan de vida, en este discurso en donde Jesús afirma que es el pan vivo bajado del cielo, vamos a abordarlo en una primera parte que la veremos hoy y la llamaremos el verdadero pan del cielo, porque hay otro pan del cielo que bajó, que es el maná, pero Jesús hoy nos va a decir, yo soy el verdadero pan del cielo. Dentro de 8 días hablaremos un poco sobre cómo apropiar ese pan de vida. Y dentro de 15 días, si Dios quiere, conversaremos un poco sobre la respuesta que debemos dar a ese pan de vida. Hoy vamos a comenzar entonces con la primera parte de este sermón o de esta predicación y como ya les había mencionado, abordaremos desde el versículo 30 hasta el versículo 50. Voy a leer un poco antes para que nos contextualicemos con lo que veníamos hace 8 días. La multitud le preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí comienzo con el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da,
vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Bueno, es un texto largo, vamos a dividirlo en tres partes. Temáticamente vamos a abordar una primera parte en donde abordaremos la ceguera espiritual, el asunto de la ceguera espiritual. Luego abordaremos un tema muy interesante que tiene que ver con que todo el que el Padre le dé a Jesús viene a Él y no se pierde. Y finalmente hablaremos un poco sobre nuestra situación espiritual, la situación espiritual del hombre antes de conocer a Dios, que es el corazón endurecido. Vamos a comenzar entonces de una vez con el asunto de la ceguera. Vean que en este diálogo, esta predicación, este sermón que se monta a partir de un diálogo, vinieron estos judíos, que eran las multitudes que habían estado en la multiplicación de los panes. Recuerden que vinieron afanosamente y quisieron seguirlo y estaban desesperados, estaban buscando a Jesús y llegaron hasta el otro lado del mar y allí lo encontraron y le preguntaron que cómo había llegado allí. Esta multitud que tiene tantas ganas de estar con Jesús y tantas ganas de encontrarle, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que te creamos? ¿Por qué dijeron eso? Pues porque él antes le había dicho que la obra que tenían que poner en práctica era creer en aquel a quien Dios había enviado. Y entonces ellos les hacen la pregunta a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús había en el versículo 29 exhortado a la multitud a creer, y ellos por su parte exigían otra señal. Increíblemente, a pesar de los milagros que ya habían visto, no estamos hablando de unos neófitos que apenas vienen a encontrarse por primera vez con Jesús, estamos hablando de personas que vienen siguiendo a Jesús hace un tiempo, han estado presentes en sanaciones, estuvieron presentes en la multiplicación de los panes, entre 15 y 20 mil personas comieron pan y peces de cuenta de Jesús, y eso fue el día anterior, e increíblemente estos mismos que han estado presenciando este milagro vienen delante de Jesús y le dicen, ¿qué señal haces tú pues para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Es decir, con todo el descaro están pidiendo las credenciales de Jesús en respuesta a lo que él había afirmado en el versículo 29, y es que la obra de Dios era que creyeran en él, que había sido enviado por Dios. Esto es precisamente el estado de la ceguera espiritual. Esta petición que hace la multitud, esta petición de cuál es la señal que tú haces para creerte, es la petición que muestra la curiosidad egocéntrica que tienen las multitudes y el estado de ceguera espiritual. Claro, la alimentación milagrosa era prueba suficiente de la deidad de Jesús, pero es como si el texto aquí Juan nos estuviera diciendo y Jesús a través del discurso nos estuviera diciendo, es que
Los ciegos no pueden ver, no importa cuánta evidencia se tenga. Como dice Lucas en el capítulo 16, cuando Jesús nos pone esa parábola entre el rico y Lázaro, ¿la recuerdan? Que el rico se aprovechaba de Lázaro y de su pobre vida, y en algún momento muere y se va para el infierno, y Lázaro en cambio se va para el cielo, y el hombre rico clama y le dice, le clama a Dios y le dice, deja que Lázaro vaya y le avise a mi familia, deja que Lázaro vaya y se presente a mis hermanos para que crean. ¿Y qué le responden al hombre rico? Ahí tienen a los profetas y ahí tienen a Moisés. ¿Por qué no le creen a los profetas, a Moisés? Y entonces el hombre rico de la parábola le dice, no, es que es probable que no le hayan creído a los profetas y a Moisés, pero si se les aparece alguien de los muertos, van a creer. ¿Y qué le responden al hombre rico? Tampoco se persuadirán, aunque se levante alguno de entre los muertos. Es decir, están ciegos y sus condiciones de ceguera, no importa la evidencia que les demos, no van a creer. En esa condición están estas multitudes. No importa que se levantara un muerto ahí, no iban a creer. Habían tenido sanaciones entre ellos, habían tenido la multiplicación de los panes, habían tenido las palabras de Jesús que había predicado en medio de ellos, pero aún así, lo único que tenían para presentar delante de Jesús es: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es tu evidencia? No hay evidencia que los satisfaga. Exactamente las mismas palabras que encuentra uno en el relato de la crucifixión, cuando los judíos incrédulos y medio en burla venían delante de Jesús y le decían: si eres el Cristo, el Rey de los judíos, pues desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Es decir, hasta el momento mismo de la crucifixión, la gente está ahí alrededor de Jesús y todavía le dicen: si tú eres el que dices ser, muéstranos pues una señal. Si tú eres el que dices ser, muéstranos una evidencia. Bájate de esa cruz para que veamos y creamos. Pero no hace falta más evidencias. Todas las evidencias están dadas. Lo que pasa es que no son satisfactorias para ellos. ¿Por qué? Por su ceguera espiritual. ¿Qué es lo que querían ellos? Específicamente lo que quería la multitud era que se repitiera el espectáculo de la alimentación milagrosa. ¿Por qué digo esto? Pues porque después de que le dicen: ¿qué señal haces tú para que te creamos?, inmediatamente traen a colación el maná del cielo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Todavía tenían en su cabeza y todavía muy seguramente en el paladar y en sus estómagos el recuerdo de ese pan que les había dado el día anterior. Lo que querían era repetir ese espectáculo milagroso de la alimentación. Lo que querían era abordarlo como el proveedor, no venir delante de él y adorarlo como Mesías, sino tomarlo precisamente como querían hacer con Moisés, que durante 40 años le dio maná en el desierto al pueblo de Israel. Esto es lo que ellos querían precisamente del Mesías que viniera. Estaban esperando un David que les diera prosperidad económica, militar y política, o estaban esperando un profeta como Moisés que pudiera sustentarlos en medio de la escasez que vivieron en el desierto y que ahora parecía que se repetía con la opresión de los romanos. Y entonces muy seguramente toda su atención estaba puesta en aquello que les podía proveer el Señor. Sin embargo, Jesús no tenía ninguna intención de gratificar esos caprichos materialistas del pueblo. ¿Qué hizo? Pues comenzó su respuesta con algo que para ustedes ya es repetitivo y que ustedes me podrían decir qué significa, y ahí se van contagiando un poco de la manera como se expresa Juan, porque la manera como responde Jesús es esa frase que ya en muchas ocasiones les he compartido, que solamente la van a encontrar en el Evangelio de Juan, y es el amén, amén. De cierto os digo. Y ya todos ustedes saben que amén, amén quiere decir o es una partícula que antecede una afirmación fundamental o una afirmación de peso. Entonces Jesús aquí comienza diciendo: de cierto os digo. Es decir, les voy a decir algo suficientemente importante. No les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, Jesús viene y los reprende por su mala interpretación del maná en el desierto
y les manifiesta 4 cosas en las que están totalmente errados. Primero les dice, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue mi Padre. En el Éxodo, si ustedes leen el capítulo 16 del Éxodo, queda muy claro que el Señor es el que les dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Y Moisés simplemente siguió las instrucciones de Dios sobre reunir el maná para los israelitas. Eso fue lo que hizo Moisés, dar las instrucciones sobre cómo debían recoger y reunir ese maná, pero el maná lo dio Dios. Entonces Jesús lo reprende por una mala interpretación, en primera instancia porque no fue Moisés el que dio el maná, fue el Padre. Segundo, el maná no era el pan verdadero del cielo. Jesús les dijo, mi Padre les da ahora el verdadero pan del cielo. Cuando les dice mi Padre les da ahora, no les está diciendo, fue mi Padre el que antes les dio el maná, sino que en la misma expresión les está diciendo, no fue Moisés, fue mi Padre, y al mismo tiempo les está diciendo, el verdadero pan del cielo se las da ahora. La palabra griega utilizada en esa expresión es la palabra didomi. Didomi es el verbo dar, pero en presente, en tiempo presente. Es decir, cuando Jesús viene aquí y les dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, no está diciendo de ninguna manera, no fue Moisés el que se los dio, fue mi Padre el que se los dio. No, está diciendo, no fue Moisés el que se los dio, es mi Padre el que ahora os da. En presente, por lo tanto, fue el Padre el que dio el maná en el desierto, pero ahora es el Padre el que les está dando en ese presente el verdadero pan del cielo. Es decir, está hablando de Jesús. Por lo tanto, Jesús utiliza una misma expresión para hacerlos caer en 2 errores, pero al mismo tiempo les está hablando de que hay al parecer un pan que no es el pan genuino, sino que el pan verdadero es este que viene ahora. Como hablamos hace 8 días de los discípulos genuinos y los falsos, aquí se utiliza la misma palabra, la palabra aletinos, cuando Jesús dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero. Ese verdadero, ese término aletinos, quiere decir el genuino, el real. Jesús no solamente les está diciendo, no fue Moisés, fue Dios, y obviamente se está presentando a ellos como el verdadero pan del cielo. Y tercero, el maná daba vida física, pero el pan de Dios da vida espiritual al mundo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, dice el versículo 33. Pero en Juan, ustedes se van a encontrar algo que es muy interesante, y es que normalmente la palabra vida en el original viene con la palabra bios. Entonces normalmente cuando uno encuentra la palabra vida en el Evangelio en la palabra, y en la Biblia, encuentra bios. Sin embargo, Juan normalmente cuando va a hablar de vida hace una diferencia. Cuando nos va a hablar de vida física utiliza la palabra bios, pero cuando nos va a hablar de vida espiritual utiliza la palabra zoe. Zoe también significa vida, pero no significa cualquier vida, no significa estar vivo, significa la vida espiritual. No se refiere a la vida temporal y física que el maná sustentaba, sino a la vida espiritual que solo venía de Jesús. Es decir, Zoe significa la vida que se tiene en la presencia de Dios, teniendo una relación con Dios. Cuando venimos al versículo 33 y leemos, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ese término hay vida, no es simplemente el vida de bios, sino que ese es el Zoe, en donde queda muy claro que es el verdadero pan del cielo, porque es aquel que no solamente sustenta nuestros cuerpos en la nutrición convencional, temporal y física que requerimos, sino que es aquel que nos da el Zoe, la vida espiritual que solo viene de Dios. Por lo tanto, la última diferencia que establece Jesús es que hay un pan que no es el verdadero, que ayuda para la nutrición, y que fuera de eso solamente se le dio a Israel. Pero aquí Jesús dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces no solamente lo da Dios Padre,
sino que además da vida espiritual, y fuera de eso no se da solo a Israel, sino que el verdadero pan del cielo es para el mundo. Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo a todo el que crea, sin importar su nacionalidad, sin importar su raza, sin importar su etnia. La reprensión de Jesús a ellos es triple. Les está diciendo cuán mal han entendido ustedes la palabra. No es Moisés, es Dios. Y ese maná no es vida espiritual, eso solo les sirvió para llenar los estómagos. Ahora tienen el pan de vida, que da vida espiritual, y fuera de eso, que no se limita solo a la nación de Israel, sino que es para el mundo entero. Jesús es el verdadero pan del cielo enviado por Dios, obviamente infinitamente superior a Moisés. Venían las multitudes entonces buscándolo. ¿Qué reveló esa búsqueda de las multitudes? Sus malas motivaciones, su ignorancia de las escrituras, su ignorancia de las palabras de Dios. Lo único que se les había quedado en el corazón después de estos días que habían estado con Jesús era que había alguien que les podía dar comida y querían ir detrás de ellos, detrás de él, por comida. Eso nos lo sugiere la segunda petición que le hacen las personas. En el versículo 34, después de que Jesús los reprende de esta manera, ¿qué hace la multitud? Viene delante de Jesús y le dice, sin entender en absoluto el punto que Jesús acaba de explicarles, le dicen a Jesús, Señor, danos siempre de ese pan. Y aunque en algunas canciones en la iglesia nosotros vinculamos esta frase, realmente en las personas que la dijeron originalmente, que fueron las multitudes, cuando hablaban de danos siempre este pan, no se referían al cuerpo de Cristo, no se referían a la vida espiritual, se referían al pan físico. Seguían sin entender a Jesús y seguían queriendo entonces que Jesús les diera ese pan del que les estaba hablando, que es aquel que desciende del cielo y que da vida al mundo, y entonces siguen insistiendo, danos siempre de ese pan, danos eso que queremos. Seguían empeñados en satisfacer sus necesidades físicas, como con la provisión del maná. ¿Por qué? Porque estos primeros versículos que acabamos de leer nos hablan totalmente de una ceguera espiritual. Uno diría, ¿cómo es posible que tengan a Jesús enfrente? ¿Cómo es posible que hayan visto las sanaciones? ¿Cómo es posible que hayan visto el milagro? ¿Cómo es posible que Jesús les diga lo que les dice y sigan detrás del pan y no entiendan? Pues aquí lo que nos están hablando es de una multitud que tiene ceguera espiritual. Ahora, el discurso no se queda ahí. Pasamos a la segunda parte, que es un poco más consoladora. ¿Por qué? Pues porque Jesús nos está diciendo que somos tan ciegos que nunca vamos a poder ver las evidencias, pero todo el que el Padre me da, llega a mí. Todo el que el Padre le da a Jesús, llega a él. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ante la insistencia de la gente, Señor, danos de ese pan, tenemos hambre, queremos comer. Ante la insistencia de la gente, Jesús responde con una gran declaración, yo soy el pan de vida. Jesús no se estaba refiriendo al pan físico, sino a él mismo. Él es el pan que había prometido. No había pan ni maná, ni tenía pensado multiplicarles más panes, ni tenía pensado alimentarlos, no habían más panes ni más peces, no iba a pasar lo que había pasado el día anterior. Jesús les declara que quienes vinieran a él nunca volverían a tener hambre ni sed. Y obviamente no hablaba del hambre y la sed del cuerpo, sino del alma.
Aquí la necesidad humana se expresa metafóricamente como hambre y sed, como pasa en muchas otras partes del Evangelio. Como en los Salmos constantemente leemos que el escritor del Salmo dice: Señor, mi alma tiene sed de ti. Es decir, la necesidad de mi alma la expreso a manera de sed. Como aquel otro salmista que dice: así como brama un ciervo en el desierto, brama mi alma por ti, porque estoy sediento de ti. Es muy normal que en el lenguaje bíblico, metafóricamente, nos hablen de la necesidad humana como hambre y como sed. Pero aquí obviamente no nos están hablando del hambre y la sed física, detrás de la cual vienen esas multitudes, sino que nos están hablando del hambre y la sed, del alma, que solamente puede llenar Jesús. Y en esta segunda parte, Jesús, en su predicación, nos empieza a enseñar unas cosas muy interesantes al respecto del proceso de salvación. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo primero con lo que comienza Jesús su enseñanza al respecto del proceso de salvación es decirles la parte que le corresponde, la parte que nos corresponde a nosotros. He utilizado dos verbos muy simples que definen precisamente la parte que nos corresponde a nosotros: venir y creer. El que a mí viene y el que en mí cree. Obviamente, cuando Jesús nos habla de esos verbos, nos está diciendo que ir a Él es olvidar la vieja vida de pecado, la vieja vida de rebelión y someterse a Él como Señor. Ya sabemos que venir a Él es venir y aceptar que Él es el Señor, y pues cuando yo reconozco que Él es mi Señor, lo que tengo que hacer es comportarme como su siervo, es decir, anhelar su voluntad en mi vida y obedecerle. Juan nunca usa el término arrepentimiento en su evangelio. En este estudio de Juan nunca nos vamos a encontrar con el término arrepentimiento, pero el concepto está implícito en la idea de ir a Cristo. El que a mí viene, cuando él dice el que a mí viene, ahí está implícita la idea de: si vienes a mí es porque estás arrepentido de tu vida y quieres una nueva vida conmigo. Y luego habla de creer. Y creer en Cristo es confiar completamente en Él como Mesías, y confiar completamente en Él como Hijo de Dios, y reconocer que la salvación viene solo por medio de la fe en Él. Y entonces ahí, en ese caso, el arrepentimiento y la fe son dos lados de la misma moneda. Arrepentirse es darle la espalda al pecado, y creer es mirar al Salvador. Y mirar al Salvador es lo que me permite darle la espalda al pecado. Es decir, son dos cosas que son inseparables. Cuando vengo a Él, creo. Y cuando creo, vengo a Él. Son dos cosas que vienen en el mismo paquete. Pero lo primero que nos está diciendo Jesús es la parte que nos corresponde. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene y en mí cree, pues nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Esta es la primera de 7 declaraciones muy importantes que vamos a escuchar o vamos a leer en el Evangelio de Juan, en donde Jesús se manifiesta a través de la partícula yo soy. Y Juan utiliza las partículas yo soy como metáforas para expresar la obra de Cristo como Salvador. Hoy estamos leyendo yo soy el pan de vida. En el capítulo 8 vamos a ver que Jesús se manifiesta diciendo: yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 nos dice que es la puerta de las ovejas y que es el buen pastor. En el capítulo 11 nos dice: yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15 nos va a decir: yo soy la vid verdadera. El yo soy, recuerden el nombre de Jesús, de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le dice: cuando vaya a mis hermanos israelitas en Egipto, ¿qué les voy a decir? ¿Que quién me envió? Y la respuesta del Señor es: diles que yo soy, te ha enviado. Yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y esa misma partícula del yo soy la utiliza Juan para que entendamos que Jesús es el eterno yo soy, que Jesús es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, y que por lo tanto es Dios y es el Salvador del mundo. Pero después de declarar que es el pan de vida, reprende a los oyentes con una acusación adicional, y es: mas os he dicho que aunque me habéis visto,
no creéis. Es decir, volvemos a redundar un poco en el asunto de la ceguera. Volvemos al punto de que hay un rechazo inexcusable, porque Jesús ha tenido manifestaciones directas con ellos. Es decir, es Jesús como diciéndole, delante de ustedes me he mostrado cara a cara. Hay algunos que sin verme, simplemente escuchando acerca de mí, creen. Y ustedes me han visto, ustedes han visto lo que hago y no creen. Es decir, Jesús aquí nos está revelando que esa multitud que está con ellos no creían en Él como Salvador. Simplemente iban detrás de la provisión que Él podía darles. Le habían visto y no captaron la importancia de los milagros. Tampoco captaron la intención de su enseñanza. Lo mismo que pasó con los antepasados de ellos en el desierto. Los antepasados tuvieron el maná. Cuando pidieron carne, Dios les dio codornices en abundancia. Cuando tuvieron sed, hizo brotar agua de la peña. Pero aún así, seguían murmurando en contra del Señor. Y no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe. Y todos los de esa generación perversa murieron en el desierto antes de pisar la tierra prometida. Habían visto al mar abrirse en dos, y aún así todavía tenían dudas, todavía murmuraban, todavía hacían un becerro de oro para adorarlo, todavía venían delante de Moisés y le decían, más bien nos hubiera ido si nos hubiéramos quedado en Egipto que venir aquí a morir al desierto. Es decir, a pesar de haber visto lo que vieron, no hay evidencia que valga. No es, esos milagros, lo único que hacían era estimular su apetito por más milagros. Estaban intrigados por mirar qué más podrían hacer. Estaban intrigados estas multitudes por saber qué era capaz de hacer Jesús para aminorar las dificultades de su vida. Todos queremos tener unas vidas más fáciles y más cómodas, pero ese no puede ser el centro. Estos solo estaban intrigados en saber qué era capaz de hacer Jesús para disminuir las dificultades de sus vidas, pero no estaban dispuestos a creer en Él como Señor y como Redentor. Pero Jesús nos sigue enseñando acerca del proceso de salvación. No se desalienta. Uno diría, Jesús ha hecho de todo delante de ellos. ¿Para qué? Para que crean. Pero aquí viene y dice, aunque me han visto, no creéis. Y Jesús no se desalienta después de decir eso. ¿Por qué? Porque Jesús sabe cuál es el plan de salvación. Y a partir de aquí, a partir del versículo 37, nos da fuertes enseñanzas sobre el plan de redención. Porque todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Lo primero que nos dice al respecto del plan de salvación es: la salvación está cimentada en la soberanía divina. La confianza que tenía Jesús en el éxito de su misión estaba soportada en que era la soberanía divina la que tenía por fundamento. Sabía que todo aquel que el Padre le diera, vendría a él. Que él podría hacer señales y milagros delante de mucha gente, pero si el Padre no era el que lo enviaba a él y abría sus ojos para que dejara de ser ciego, pues no habría evidencias suficientes para ellos. Todo el que el Padre me dé, vendrá a mí. La forma singular que utiliza aquí el escritor, todo, vean que no dicen todos los que el Padre me dé, vendrán a mí. Utiliza una forma singular neutra. En griego es el de paz, que es el todo. Es decir, es como si Jesús estuviera viendo a todos aquellos que el Padre le dio como un cuerpo colectivo. Es decir, la eclesia, la iglesia, los escogidos. Es como si Jesús supiera que hay un grupo que el Padre le dio. Todo esto que el Padre me dio, vendrá a mí. Esta realidad profunda nos enseña que todos los que se salvan son un regalo amoroso del Padre al Hijo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Voy a adelantarme un poco al versículo 44 para hacer énfasis en este punto. Lean por favor el versículo 44. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no lo trajere, y a estos yo los resucitaré en el día postrero. En medio de la ceguera espiritual de algunos, él está tranquilo porque tiene claro que la iglesia va a estar. ¿Por qué? Porque aunque hay algunos que no crean a pesar de la evidencia, algunos sí creerán, aquellos que el Padre le dio. Al principio no eran muchos. Cuando leemos el relato, por ejemplo, de Pentecostés, nos dicen que la iglesia entera estaba reunida y eran 120 personas. Después, es decir, después de 3 años de ministerio terrenal de Jesús, los creyentes eran 120 personas. Pero Jesús sabía que esos iban a creer en él, porque el Padre se los había dado y a través de ellos se iba a multiplicar. Ese día, después de que llegó el Espíritu Santo, Pedro predicó y ese mismo día se convirtieron 3.000 personas. Y a los 2 días volvió a predicar y se convirtieron 5.000. Y en un abrir y cerrar de ojos había pasado una semana y los que eran 120 ya estaban por los lados de 10.000. Y de ahí para allá todos los discípulos se esparcieron y multiplicaron lo que él había hecho. Pero al principio no eran muchos. Al principio habían multitudes, pero muy pocos eran los que realmente creían en él. Pero Jesús estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene claro que el plan de salvación está cimentado en la soberanía divina. Todo el que el Padre me dé, viene a mí. Y ninguno puede venir al Padre, ninguno puede venir a mí, perdón, si el Padre que me envió no lo trajere. Toda la historia de la redención tiene que ver con esto, con reunir el cuerpo redimido, con el llamamiento de la novia para el hijo. Si uno se lee el Apocalipsis, es esa preparación hermosa que se está haciendo de la novia, que es la iglesia, y se está preparando para el hijo, como un regalo de amor del Padre hacia el hijo, entregándole la iglesia. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la responsabilidad humana? Pues Jesús acaba de hablar. Todo el que viene a mí y todo el que en mí cree no tendrá hambre ni sed. Es decir, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que invoquen el nombre del Señor para ser salvos. Es decir, la salvación, la responsabilidad humana, Jesús no la deja de largo. Jesús aquí está diciendo, vengan a mí, crean en mí, arrepiéntanse, invoquen el nombre del Señor. Pero también nos está diciendo, la salvación no depende de la voluntad humana. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y a ese yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, dice por allá en el versículo 65 de este mismo capítulo, que lo leeremos más adelante. En el primer capítulo Juan también nos dijo, los redimidos no son los que son engendrados según la voluntad de varón, sino según la voluntad de Dios. En Romanos, Pablo nos dice, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Hechos, en segunda de Timoteo, nos dicen claramente que Dios es el que concede el arrepentimiento y que Dios es el que concede la fe. ¿A través de qué? A través de el Zoe del que nos acabó de hablar Juan. Es como si estuviéramos en un velorio y en la mitad hay un muerto. Y nosotros le viniéramos a decir a ese muerto, aquí hay una promesa del Señor. Si se para, va a tener vida. Pero él no se para. Y no se para porque no tiene cómo moverse. Y no se para porque está muerto. Porque para moverse necesita tener vida. Estoy hablando en términos físicos, temporales, estoy hablando de la bios. Pero lo mismo pasa con el Zoe. Es como si viniéramos delante de un muerto espiritual, de un ciego espiritual, y le dijéramos, ven delante del Señor para ser salvo. Y resulta que él está totalmente muerto. Y entonces en nuestra responsabilidad humana tenemos que hacerlo, pero sabemos que el que nos lleva al arrepentimiento es Dios mismo. Es Dios el que nos invita externamente
y es Dios el que internamente hace algo dentro de nosotros para que le respondamos. Yo sé que a veces es difícil encontrar ese equilibrio o entender esa dualidad entre, bueno, y entonces ¿dónde está la responsabilidad del hombre? Bueno, y entonces ¿dónde está la libertad del hombre? Y es que para nosotros es confuso, pero Dios lo ve en un instante. Dios nos seduce y al mismo tiempo nos hace la propuesta. Si Él no nos da las herramientas para nosotros responder a su propuesta, no lo podríamos hacer. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba recién empezando en un grupo de oración, escuché una predicación que siempre se me quedó en el corazón. Y la analogía que utilizó este predicador frente a este tema fue: Dios se le hace el encontradizo al hombre. Y es como cuando un papá está jugando escondidijo con su hijo pequeñito. Y muy seguramente sabe que si el papá sabe que si se esconde en el closet o debajo de la cama, el hijo va a pasar y va a pasar y van a pasar y pasar horas sin que lo encuentre. Y primero el niño se va a desilusionar del juego antes de que lo encuentre. Y entonces el papá empieza a sacar una mano y empieza a esconderse mal. Empieza a dejar un poquito abierta la puerta del closet y a sacar un poquito el pie para que sea fácil para el niño encontrarlo. Y el niño está haciendo todo su esfuerzo intentando encontrarlo, pero el padre sabe que si no le ayuda un poquito, el niño no va a ser capaz. Y entonces desde la visión del padre, el padre se hizo el encontradizo, pero si uno vaya pudiera hablar con el niño, desde la percepción del niño, el niño encontró a su papá y cuando lo encuentra está feliz porque lo encontró, pero el padre se hizo el encontradizo para ese niño. Y es como si Jesús nos estuviera aquí diciendo eso: vengan a mí, ustedes son responsables de venir a mí y creer en mí, pero a renglón seguido nos dice: pero los que vienen a mí es porque el Padre me los da. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ahora, nos da una palabra de consuelo hermosa y es acerca de los que vienen a Él. Y es que nos dice en esta predicación que las almas que lo buscan no deben tener miedo. Lo que nos dice aquí es: quítense de la cabeza esas preguntas al respecto de, ay, y entonces, donde yo no sea de esos que el Padre le dio a Jesús, donde yo no sea parte de esos que Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Aquí nos está diciendo, sáquense fuera de la cabeza eso. No deben tener miedo. ¿Por qué? Porque Jesús describió a aquel que el Padre entrega al Hijo precisamente como aquel que viene a mí. Si usted está yendo a Jesús, es porque el Padre lo está llevando. Si usted está yendo a Jesús, es porque el Espíritu Santo que está en usted es el que lo está llevando y le está poniendo esa sed por el Señor adentro. Entonces la manera como describe Jesús a aquellos que le han sido dados por el Padre es precisamente el que a mí viene. Si usted está viniendo a Jesús, usted ha sido dado por el Padre a Jesús. Vuelvo y repito, desde la perspectiva de Dios, pues hemos sido entregados por el poder soberano al Hijo. Y desde nuestra perspectiva, vamos a Cristo y tenemos que ir responsablemente. Y tenemos que hacer todo por encontrarlo. Como dice uno de los teólogos que más me gusta leer, cuando se encuentre con temas como estos, saque una conclusión práctica. Haga todo como si solo dependiera de usted, pero sepa en su corazón que todo depende de Dios. Hay dos perspectivas. Desde la perspectiva de Dios, somos entregados por el Padre al Hijo. Desde nuestra perspectiva, vamos a Cristo. Pero viene un consuelo aún mayor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir,
si usted está viniendo en pos de mí, tenga la seguridad de que no será rechazado. Si usted viene en pos de mí, es porque el Padre lo envió, es porque el Padre me lo dio. Y como es un regalo del Padre, yo a aquel no le echo fuera, nos está diciendo Jesús. Es una negativa fuerte, la declara enfáticamente. No rechazará a quien lo busque, no rechazará a aquel que venga a él, no rechazará al que viene y cree, porque el que viene y cree le es dado por el Padre. Serán acogidos. No lo rechazaré, no lo sacaré afuera. Nos está diciendo por un lado que lo hagamos, pero por otro lado nos está diciendo la verdadera fe salvadora no se puede ejercer sino por la motivación del Padre. Y eso debería ser una garantía para ustedes, porque como me los da el Padre, yo no les echo fuera, yo no los rechazo. Aquí, obviamente, vuelvo y repito, está toda esa interacción incomprensible en nuestra mente sobre hasta dónde va la soberanía divina, hasta dónde va la responsabilidad humana. Tenemos que ir en nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo son los que da el Padre. Y hay las dos perspectivas. Usted vaya al Padre. Usted busque a Jesús, perdón. Usted crea en Jesús como su Señor y su Salvador. Pero aquí Jesús nos está diciendo, hay algunos ciegos que por mucha evidencia que se les ponga enfrente, no creen en mí. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, les dice a las multitudes. Pero hay algunos que el Padre le da y vienen a Él y creen, y aquellos nunca más tendrán hambre y no tendrán sed, jamás. Lo otro que nos enseña Jesús sobre ese plan de salvación es la seguridad de que nos resucitará el día postrero. Con toda certeza nos dice, no rechazaría Jesús nunca alguna parte del regalo que le dio el Padre. ¿Por qué? Pues el versículo 38 nos lo aclara. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor vino con un propósito y era obedecer a la perfección la voluntad del Padre. Y entonces, si nos ponemos a ver, constantemente Él está haciendo su voluntad. En la oración sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan, le dice, yo te he glorificado aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque he acabado la obra que me diste que hiciese. La manera de glorificar el Hijo al Padre es venir y en su ministerio terrenal obedecerle en todo y hacer la obra que le dio que hiciese. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es, vean el versículo 39 y 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y lo vuelve y lo repite para que se nos quede grabado en el corazón. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, Jesús aquí nos está diciendo, los que vienen a mí, no los echo fuera. Y los que vienen a mí porque me los da el Padre. Y yo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Y saben cuál es la voluntad del Padre? Que de los que Él me da, ninguno se pierda, sino que a todos los resucite en el día postrero. Es una promesa cuádruple. Yo solamente leí 2 versículos, el 39 y el 40, que todo aquel que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, y yo le resucitaré en el día postrero. Y váyanse al versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y váyanse al versículo 54, que no hace parte de este texto que estamos viendo hoy, pero sí hace parte del énfasis en este tema. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, en la misma predicación nos hace 4 veces la misma promesa. Jesús reitera esta verdad en términos fuertes.
Más adelante, en el capítulo 10, nos vamos a encontrar una enseñanza de Jesús que nos va a reiterar claramente esto con un énfasis especial. Se las voy a leer desde ya. Juan 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el Padre y yo uno somos. Es decir, hay una promesa con la que hoy podemos descansar, y es, si estamos yendo en pos del Señor, no es por mérito propio, es porque algo hizo el Padre en nosotros a través del Espíritu Santo, para ponernos ahí esa pullita, esa rasquiña, esa piquiña y llevarnos a encontrar, a querer encontrarlo. Si estamos con Dios, no es porque sepamos buscar mejor, como el niño que juega a las escondidijas, es porque nuestro Padre Dios dejó mal escondido una mano o sacó un pie para que nosotros de paso pudiéramos verlo. Y estos se los da el Padre a Jesús. Y la promesa en la que podemos descansar es: yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que de todos los que Él me da, yo no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Son mis ovejas. El Padre me las dio. Y como el Padre es mayor que todos, nadie me las puede arrebatar de mi mano. Yo les doy vida eterna. En la oración sacerdotal de Jesús, Juan capítulo 17, dice algo similar. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino solamente el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. La voluntad del Padre es que ninguno de los que les da a Jesús se pierdan. Léanse esa oración sacerdotal de Juan, para que no vayan a creer que esa oración es solamente por los discípulos de ese momento. En ese momento, Jesús oró por usted y por mí. Jesús oró no solamente por sus discípulos. Si van al capítulo 17 de Juan, versículo 20, Jesús dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, cuando Jesús está hablando de aquellos que guardan y de aquellos que no se pierden y de aquellos que a los que protege y los guarda en el nombre de Dios, no está hablando solamente de los discípulos, sino también de todos aquellos que han de creer en Él a través de la palabra de ellos, a través de la predicación de la iglesia. Es decir, Jesús en ese momento está orando por usted y por mí. En el resto del Nuevo Testamento encontramos un eco a esta enseñanza sobre la protección de los santos. Y eso es algo, vuelvo y repito, en lo que nos podemos descansar hoy. Voy a leerles 4 versículos bíblicos. Les pido que los escuchemos con atención, porque ahí se hace eco en esta promesa en la que hoy Dios nos permite descansarnos. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a aquellos que predestinó, a estos los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, no hay ningún problema en el proceso. A aquellos a los que llama y a aquellos a los que justifica, a aquellos mismos los lleva hasta la glorificación, la presencia del Señor. Pero aparte de eso, en Filipenses 1:6 nos dice: el que comenzó en los creyentes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pedro
también les escribió en su primera epístola: aquellos que son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, obtendrán una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ellos, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y por último, quiero leerles algo de la corta epístola de Judas. Quiero leer el saludo inicial y la finalización, porque cuando Judas está introduciendo su epístola, dice que esa epístola es para los llamados, guardados en Jesucristo. Es decir, para todos nosotros, pero es muy lindo como nos llama, los llamados, guardados en Jesucristo. Y luego cuando va a concluir su carta, la concluye con una bendición maravillosa en la que dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarles sin mancha delante de la gloria con gran alegría, el único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardarnos y preservarnos hasta presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No solamente llegamos a Él, sino que nos está diciendo: no echo fuera a ninguno, todo el que venga a mí lo recibo, y fuera de eso lo resucitaré el día postrero, porque la voluntad de mi Padre es que ninguno se pierda. Hoy nos está permitiendo descansarnos en una bendición de tranquilidad, de la vida eterna que tiene preparado para nosotros, gracias a que Él es poderoso para guardarnos. Sin embargo, cuidado, eso no nos exime de la responsabilidad, porque también puedo leerles el capítulo 2, versículo 12 de Filipenses, en donde Pablo nos dice: creyentes, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Que la promesa en la cual pueden descansarse no los haga ociosos, holgazanes y descuiden su salvación. Que la promesa en la que pueden descansarse no los lleve al relajamiento espiritual, a dejar de buscar a Dios, a dejar de leer la palabra, a intentar vencer el pecado, a intentar conocerlo todos los días más. Descánsense en la promesa de que Él nos promete levantarnos el día postrero, pero la responsabilidad nuestra es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, así como estas multitudes caminaron todo lo que caminaron y se montaban en barcas para atravesar el mar, el lago, e ir a buscar a Jesús solo por comida física, usted y yo debemos buscar con más celo aún la vida espiritual, el pan espiritual. Haga todo como si solo dependiera de usted, pero sepa siempre que todo depende de Dios. La tercera parte habla de nuestra realidad, acerca de los corazones endurecidos. Murmuraban entonces de los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que descendió del cielo? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre, aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Terminando entonces esta primera parte de ese discurso, lo que hace Jesús es redondearnos la idea. Las multitudes siguen ciegas, murmuran, no han logrado entender. Siguen molestos fundamentalmente por dos cosas, porque él afirmaba ser la fuente de la vida eterna y porque afirmaba haber descendido del cielo, y están murmurando sobre eso. La palabra que utiliza aquí Juan es muy linda, la palabra goguso. Goguso es la palabra griega para el murmuraban y es una palabra onomatopéyica, es decir, esas palabras que intentan simular los sonidos de algo. Y el goguso es ese sonidito que hace la gente cuando hace quejas entre dientes, cuando hace susurritos de inconformidad, como que quisiera expresar una queja grande, fuerte, a viva voz, pero no lo hace, entonces hace esas quejitas así entre dientes, que a veces uno lo dice y cuando era pequeño la mamá lo regañaba, haciendo un símil onomatopéyico de ese murmurito, de ahí viene ese gozoso. Murmuraban ahí en voz bajita, como diciendo que descendió del cielo y nosotros lo conocemos desde chiquito. Nosotros sabemos quién es su papá y quién es su mamá. Ya está diciendo que descendió del cielo, como murmuraciones por ahí. Jesús les dice: no murmuren. No murmuren, están ciegos, siguen con sus corazones endurecidos y obviamente en ellos se cumple la profecía de Isaías. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Es decir, tienen sus ojos cerrados y no van a ver, tienen sus oídos cerrados y por mucho que les hable no van a oír, y tienen su corazón endurecido, y por mucho que les hable no van a entender y no van a convertirse, y no vendrán a mí para que yo los sane. Jesús, viendo esto, lo que les dice es: no murmuréis. Es como diciéndoles: yo ya les he dicho lo suficiente, ya les he dado demasiada evidencia, pero sus corazones están endurecidos, y entonces vuelve y nos repite: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Vuelve y repite la inutilidad y la completa incapacidad humana para responder al llamado divino en ausencia del llamamiento soberano de Dios. Es decir, la incapacidad que tenemos porque estamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. En el versículo 45, lo que Jesús hizo fue parafrasear un poco el Antiguo Testamento, como diciendo: todo lo que les estoy enseñando concuerda con el Antiguo Testamento. Y aunque no lo dice textualmente, sí estará parafraseando un versículo que está en Isaías 54:13, cuando dicen: y serán todos enseñados por Dios. Es decir, los que vienen a mí es porque han sido instruidos de una manera sobrenatural a ello, han sido llevados de una manera especial hacia ello. El acercamiento y la enseñanza no son cosas diferentes. En el llamamiento, ahí están las dos cosas. Dios nos va permitiendo entender algunas cosas para que podamos volvernos a Dios. Dios nos da el Zoe, la vida, para que nosotros podamos entender los misterios de la redención. Claro, la expresión de Jesús también es una reprensión a los judíos que se enorgullecían de conocer mucho las Escrituras, pero que si las hubieran entendido verdaderamente habrían aceptado a Jesús. Jesús, obviamente, les dice: a pesar de lo mucho que ustedes conocen, yo soy el único camino a Dios. Nadie, por mucho que ustedes estudien, por mucho que lean las Escrituras, nadie ha visto al Padre sino aquel que vino de Dios. Nadie más puede decir lo mismo.
Solo el Hijo está calificado para hablar de primera mano sobre las expectativas del Padre y sobre la salvación. De cierto os digo, vuelve a decirnos, el que en mí cree tiene vida eterna, no hay otro camino. Yo soy el pan de vida. Y termina esta primera parte del sermón diciéndonos, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. De cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Para concluir, hoy Jesús nos revela algo más de sí mismo. Nos está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan bajado del cielo que da la verdadera vida, la vida espiritual, el Zoe. Frente a venir delante de Él, sabemos que hay dos perspectivas. Desde Dios, Jesús hoy nos revela que es el Padre el que nos acerca. Jesús nos revela que es el Padre el que nos lleva, el que nos llama y el que nos presenta como parte de la iglesia delante del Hijo. Pero también desde nosotros somos responsables de arrepentirnos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ya saben ustedes que el venir es arrepentirse del camino que llevo y tomar el camino hacia Jesús. Y el creer es confiar en que Él es el Señor. Venir delante de Él sabiendo que es el Señor de mi vida y en consecuencia con esa confianza obedecer todo lo que tenga para mí. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y si en Él creemos, hoy nos da una promesa de seguridad de la eternidad. Todos los que vienen a mí son traídos a mí por el Padre, y yo los resucitaré en el día postrero. No dejaré que ninguno se pierda, porque me los dio el Padre. Y el Padre es más grande que todos, y ninguno puede arrebatarlos de mi mano, porque me los dio el Padre. Yo los resucitaré en el día postrero. En esta primera parte del sermón de Jesús, entonces, hay un llamamiento muy fuerte a la humildad, al entender que somos totalmente muertos espiritualmente. Estábamos totalmente muertos, como lo dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nada podíamos hacer. No es por cuenta propia, para que nadie se gloríe. Si usted cree en Dios, si usted hoy está caminando en el camino de Jesús, no es por cuenta propia, no se gloríe. Usted no es mejor que nadie. Usted mismo conoce su corazón y sabe la perversión que hay en él. Es por la misericordia de Dios. Es solo por la misericordia de Dios. Pero sabiendo eso, nos levanta una esperanza. Ánimo, ustedes son ovejas de mi rebaño y han sido dadas por el Padre. Yo no dejaré que ninguna se pierda. Los resucitaré en el día postrero, porque soy el pan de vida, no el pan que comieron los antepasados judíos en el desierto, que comieron y murieron. No, yo, que soy el verdadero pan del cielo, que desciende, soy aquel pan que el que de mí come no muere nunca, no muere jamás. Yo lo guardaré y le resucitaré en el día postrero. Vamos a orar.